Bueno, gente, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a todos los que se están uniendo ahí. Muchas gracias. Espero que se pueda escuchar bien. Ah, bien, 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 bien. Sí, el problema que tengo es que mis auriculares me parece que el cable está medio jodido y no quiere. A ver, hola, hola. Bueno, ahí lo escucho en una oreja. A ver. Sí, es lo único que tengo. Bueno. Eh, gracias, Eddie. Hola, Felipe. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, gracias por estar acá conmigo. Hoy quería hablar un poquito acerca del tema este de las misiones, porque hace unos días, tal vez una semana o dos, estuve en el vivo de un mormón, en el que este mormón me preguntó por qué yo había ido a una misión si yo no estaba totalmente convencido. Yo traté de explicarle que en la iglesia la misión no es opcional. Uno no puede decir simplemente, bueno, no tengo ganas de ir, así que no voy y ya. No, no. Qué cago, cómo me molesta esto. Entonces, ellos me dijeron a mí que, que el problema es que yo fui a la misión sin ganas porque yo era un cobarde. Era infantil, me dijeron. Me dijeron que si yo estaba en la misión y no era feliz, yo me tendría que haber regresado. Y yo les dije, regresar de la misión es un estigma tremendo. Y ellos me dijeron, no te debería importar lo que piensa la gente. En serio, eso es lo que me dijeron. Como que uno en la iglesia no le importa nada, le importa uno y ya. ¿Viste? Y es tan estúpida esa idea, porque en la iglesia obviamente que ir a la misión es una obligación eh, y que una vez que estás ahí no te puedes ir. O sea, yo, ¿cómo me iba a volver? Yo le iba a ir a decir al presidente, oiga, presidente, Betsy, off, off, Betsy, off. Le iba a decir, oiga, presidente, ya no quiero estar más acá, devuélvame el pasaporte y págueme el vuelo de regreso, por favor, porque los presidentes de misión tienen el pasaporte. Yo estaba en Chile, o sea, un país extranjero. Em, entonces no es tan fácil como estos chicos lo quieren hacer ver, pero quería tocar algunos de esos temas. Primero, ir a la misión, como dijeron ellos, no es obligatorio. Segundo, volverse a la misión no hay ningún problema. Y tercero, ¿es la misión peligrosa? Yo diría que sí. O sea, hemos hablado ya de eso en un programa de hace unos días y quiero compartir varias cosas que me comentaron. Claro, no, no, no. ¿Sabes lo que decían? Es que preferían que regresaras de la misión en un ataúd que haber violado la ley de castidad o algo así, ¿no? O volver sin honor, eso era, volver sin honor de la misión. Sí, sí, sí. Entonces, porque imagínate, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Ir a la misión no es obligatorio. Después de que termine con esto, que calculo que será una media hora, podemos empezar a aceptar gente acá en el programa. Bien. Yo todavía no entiendo bien cómo se usa esta cuestión de TikTok, pero bueno, espero que funcione. Un nuevo argumento de los neomormones es que los mandamientos son absolutamente opcionales. Nadie te obliga, dicen. Nadie te obliga a obedecer la palabra de sabiduría, nadie te obliga a pagar el diezmo, nadie te obliga a ir a una misión. Es como que el evangelio es un club social en el que uno puede, si se le da la gana, cumplir con los mandamientos y uno va a estar en la misma categoría de miembro que el resto. Acá está el que sirvió todo, el que hizo todo, y acá está el que no hace nada, y supuestamente somos todos lo mismo, según estos neomormones. Bueno, es como, y uno va a estar, claro, es verdad que nadie te obliga, tampoco te obligan a no matar, a no abusar de menores, a no mentirle al gobierno en tus inversiones, no te obligan, pero las consecuencias según la iglesia son reales y drásticas. Si no pagas el diezmo, no vas al templo. Si no pagas el templo, si no vas al templo, no puedes hacer convenios con tu familia y con la iglesia. Si no haces esos convenios, no podés ir al cielo super VIP, en el que vas a ser un dios, construir mundos con tus esposas eternas. O sea, te dicen que si no cumples, vas a estar separado de tu familia
por siempre. Me están pidiendo que suba el micrófono en YouTube. A ver. Yo la escucho bien. Bueno. Ahora, otra cosa que dicen los neomormones es que todos los reinos van a ser de gloria, ¿verdad? Así que no vamos a condenarnos. No hay forma de condenarse en el mormonismo. Pero también te dicen que solo puedes vivir con tu familia en el reino celestial, el cielo super VIP, al que solo puedes ir si cumplís con todas esas cosas. En resumen, no te obligan, pero te amenazan con pasar la eternidad solo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? He escuchado yo a más de un neomormón decir que uno va al reino que mejor le cae a uno, ¿no? O sea, si yo tengo la personalidad como para ser un dios alfa, voy a ir al reino celestial. Pero si no, entonces, porque tal vez cumplir no está en mi personalidad, yo prefiero no ser un dios, entonces me van a mandar al celestial o al terrestre. Y ahí voy a ser feliz, realmente feliz, viviendo tal vez con Hitler en el reino celestial. Pero en esos reinos no voy a estar solo. No puedo estar con las personas que amo. Entonces tal vez no voy a ser feliz. Voy a estar deseando por la eternidad haber cumplido con todo, pagado la cuota. Así podía ir a vivir con mis viejos, con mis tíos, con mis hijos, etc. Lo siento, pero eso no suena a libertad. Suena a cuando la mafia viene a tu negocio y te dice, qué bonita tienda, ¿no? Qué lástima sería si le pasara algo. Entonces te hacen pagar la cuota para que te protejan. ¿Y de qué te van a proteger? De lo que ellos te van a hacer si no le pagas la cuota. Ahora, hablemos específicamente de la misión, porque estos neomormones se la pasan comentando en mis videos que nadie te obliga, que es opción, que si uno va porque se siente obligado, es infantil, débil, etc. Y si vas y la pasas mal, es por tu propia culpa. No importa que te moriste de hambre, que te arruinaste la espalda, que desperdiciaste 2 años que podrías haber usado para ir a la universidad, trabajar, para ayudar a tu familia. No, es tu culpa porque fuiste demasiado débil. Porque dicen ellos, solo los machos van a la misión y la pasan bien. Ignorando la cantidad de hermanas que van. Pero bueno, como diría Marcelo Tinelli, ¿no? En esos sketches estúpidos que hacía él allá en los 2000. Yo soy macho, mi papá es macho, mi mamá es macha. O los 90. Yo he subido un video de TikTok y YouTube en el que un presidente destaca dice que la libertad de elección, como sería el libre albedrío, ya no existe cuando uno se bautiza, porque la promesa que le hicimos a Dios al bautizarnos en la iglesia de su Hijo es que vamos a cumplirlo todo. Un video subido por Denise recientemente muestra esta dinámica cuando vamos al templo y hacemos el siguiente juramento. Se nos ha instruido que os demos la ley de consagración tal como se encuentra en el libro de Doctrina y Convenios, en conexión con la ley del Evangelio y la ley del sacrificio que habéis recibido. Es que os consagréis a vosotros mismos, vuestros tiempos, vuestros talentos y todo con lo que el Señor os ha bendecido o con los que pueda bendeciros, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la edificación del reino de Dios sobre la tierra y para el establecimiento de Sion. Cada uno de vosotros alce el brazo derecho en escuadra. Eso es lo que te hacen hacer, ¿no? Levanta el brazo en escuadra. Ustedes y cada uno de vosotros hacéis convenios y promesa ante Dios, los ángeles y estos testigos en este altar de que aceptan la ley de consagración tal como se contiene en Doctrina y Convenios al consagrarse a sí mismos, su tiempo, sus talentos y todo lo que el Señor os ha bendecido y con lo que pueda bendeciros a la iglesia. O sea, todo lo que yo tengo, si la iglesia me lo pide, yo he prometido que se lo voy a dar. ¿Me lo han pedido? No a todo, pero me han pedido que dé de mi tiempo, me han pedido que dé de mi dinero, me han pedido que dé de mis talentos. O sea, me han pedido mucho. Y a todos nos piden mucho. No nos han pedido todo, pero esta gente tan estúpida dice, no, lo que pasa es que en la iglesia solamente los líderes más altos viven la ley de consagración. Los líderes más altos. Los líderes más altos tienen toda la propiedad de su nombre. Yo ya lo he mostrado. Yo tenía un amigo que era asesor de casas, y él, tasador de casas, y él podía entrar y ver los registros de todas las propiedades y a quienes le pertenecían. Entonces, hola Roxana. Entonces, no diga estúpido. No, pero no sabían que estúpido no es una mala palabra, no es una grosería, es bíblico. Entonces, él me mostró, le dije, ¿me podés conseguir las propiedades que aparecen a nombre de estas personas? Y me dio las propiedades de Nelson, de Monson en esa época, me dio las propiedades de todos los apóstoles, y todos tenían propiedades. Y ninguna propiedad ha bajado del $1.000.000.
Y de hecho el apóstol es el mil millonario, tiene propiedades por todas partes, no miles, millones de dólares en propiedades. Eso no es la ley de consagración, pero a nosotros nos piden que vivamos la ley de consagración. Entonces, este presidente destaca, como digo, dice que uno no puede elegir no ir a una misión, sino que es básicamente obligatorio. O sea, no te van a obligar, pero vas a tener que pagar las consecuencias eternas si no lo haces. Me imagino que esos neomormones del Internet deben saber más de las enseñanzas de la Iglesia que un presidente destaca blanco y deleitable. Lo que sí es verdad es que las enseñanzas de que tenemos que ir a una misión son interminables y constantes. En la revista para la Fortaleza para la Juventud, que es la revista de los adolescentes, no de los niños, de los adolescentes, hay muchísimos mensajes sobre esto. En junio se publicó un artículo llamado Un encuentro inesperado, que habla de un joven que no quería ir a la misión porque prefería jugar videojuegos, pero recibió la inspiración de leer al leer las escrituras y ahí recibió un testimonio de que tenía que ir a la misión. En julio, el mes siguiente, publicaron uno llamado Ayuda y Guía para tu Futuro, un artículo de un 70 que contó la siguiente historia. El presidente Kimball habló de cómo había estudiado las escrituras y orado todos los días desde que era joven. Habló sobre la importancia de establecer prioridades y dijo que debíamos asistir a seminario, prepararnos para servir en misiones y el matrimonio eterno y esforzarnos por lograr la salvación. También compartió su testimonio. El hombre este dice que en Corea todos los jóvenes tienen que servir en el ejército. Me imagino que era cuando yo era chico, en Argentina teníamos el servicio militar, que era un año, y que te hacían la lotería basado en el número del DNI de uno, ¿no? En Corea parece que no, todos tienen que servir en el ejército. Y él dijo, pero yo sé, yo voy a tener que servir probablemente en el ejército, pero quiero ir y servir la misión de todos modos. Hola, Carmín, ¿cómo está? Entonces él se fue a la misión. Mientras estaba en la misión, sirvió un año, lo llamaron al servicio militar. Sirvió en el servicio militar 3 años, luego dijo, tengo que terminar mi misión. Regresó a la misión y sirvió el año que le faltaba. Entonces es el mensaje compartido con los jóvenes en la revista de julio. Tal vez los presidentes Monson y Nelson podrían haber seguido su ejemplo en lugar de dar excusas para no ir. O el apóstol nuevo, el Cauce, que tampoco sirvió la misión. Ahora, si este hermano es tan fiel y nos cuenta su historia en la revista oficial de la iglesia, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? En la edición del mes siguiente hubo un artículo llamado Dios me está cuidando, en el que un joven está tan deprimido que no quiere la misión, pero termina sirviendo una misión de todos modos. Entonces, esos son los mensajes cuando me dicen a mí, nadie te obliga a ir a una misión. ¿Cómo que no? Eso es o sea, claro, dicen ellos, nadie te pone una pistola en la cabeza. ¿O qué? Nadie te pone una pistola en la cabeza de nuevo para no matar. Y sin embargo, todos saben que no se debe hacer porque es un mandamiento, ¿verdad? O sea, gente como yo sabemos que no se debe hacer porque es malo para la sociedad, pero ellos tienen miedo de irse al infierno. Ok, esa es su elección. Pero entonces no me digas que no es obligatorio, porque te lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Te dicen que ese es el verdadero ejemplo. Si vas a la misión, tenés recompensa, que no vas a tener si no servís en una misión como el llamamiento, que es tan importante, ¿no? Servir gratis en la iglesia, muy importante. Eh, Pero otra cosa que te dicen estos neomormones es que si uno no está feliz en la misión, no hay ningún problema. Vuélvete temprano, te vuelve temprano. Y yo creo que hay una diferencia estos días comparando cuando yo serví, porque los chicos con los que hablé en ese programa del mormón en el live son mucho más jóvenes que yo. O sea, yo ya tengo casi 50 años, estos son chicos, en los 30, 20. Pero en mi época, si alguien regresaba temprano de la misión, era una condena de muerte social. Hoy la situación es un poco más aceptada porque los jóvenes están más dispuestos a aceptar sus condiciones emocionales, como la depresión, la ansiedad. En mi época eso era un estigma, pero hoy está mucho más aceptado, al menos por la gente normal. Todavía hay un que otro mormón troglodita que piensa que la ayuda psicológica es una debilidad. Por supuesto, hoy todavía no es completamente aceptable volver temprano de la misión. Y el ejemplo del misionero peruano, por ejemplo, el chico este que se perdió en México, lo encontraron. Por lo que entiendo, lo llevaron al aeropuerto para que volviera a su casa, no quiso volver a su casa, se escapó de nuevo y todavía sigue perdido. ¿Por qué tiene ese chico miedo de volver a la casa?
O sea, obviamente no es porque la mamá lo va a castigar, lo va a tratar mal. La mamá está ahí en las redes rogándole que por favor vuelva, que no nadie lo va a juzgar, que lo quieren mucho. Ese no es el problema. El problema es que él sabe que si vuelve temprano en la misión y no está enfermo, es un estigma tremendo. Es un miedo real el que tiene este chico. De hecho, el tema es tan problemático que la iglesia ha tenido que crear recursos para ayudar a los jóvenes que regresen de la misión temprana. 2020, la iglesia publicó un artículo en su sitio web intitulado Misioneros que regresan a casa anticipadamente, en el que les pide a los misioneros del barrio y a los miembros del barrio y de la familia que por favor traten a estos chicos con amor y paciencia. Antes que eso, en 2019 publicaron apoyando a los misioneros que regresan temprano de la misión, aunque solo en inglés. También en 2019 publicaron Regresé temprano de la misión, arruiné el plan de Dios para mí, en el que un misionero debe regresar temprano de la misión porque fue diagnosticado con desorden de ansiedad y terminó su misión sirviendo como obrero en el templo. Ya en 2016 la iglesia publicó un artículo llamado ¿Cómo afrontar el regreso temprano a casa? El artículo relata la experiencia de una misionera que tuvo que regresar a casa antes de tiempo por problemas de salud, lo que le causó un profundo sentimiento de fracaso y dolor emocional. Con el tiempo, a través de la fe, el apoyo, la reflexión, llega a comprender que su regreso anticipado no fue un retroceso, sino una parte del plan de Dios y un paso adelante de su crecimiento espiritual y personal. No puedo hacer nada con el volumen, lo siento. Si está bajo, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento mucho. Pueden verlo en TikTok, ahí está bien. Es que el volumen es automático ahí en... Ah, no, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Nada, no pasa nada, porque está viniendo esto del screen share. A ver. Sí, no, no se puede hacer nada. Si el volumen está bajo, desafortunadamente no hay nada que yo pueda hacer. Lo siento. Em, ¿De qué estábamos hablando? El artículo de 2018 en casa antes de lo planeado, relata la experiencia de una misionera que tras prepararse con gran fe para servir en Hungría, tuvo que regresar a casa en 2 ocasiones por motivo de salud, lo que le generó sentimiento de fracaso, culpa por no haber sabido una misión completa. Con el tiempo aprendió que su sacrificio no era la duración de su misión, sino renunciar a la experiencia que había imaginado y descubrió que también podía servir al Señor desde su casa. Y hay más, muchos más artículos sobre esto, pero esos son solo algunos ejemplos. Lo que casi ninguno de estos artículos menciona es qué pasa si el misionero regresa a casa por problemas de dignidad. Estos son todos problemas de salud. Por eso todos los misioneros que regresan temprano a la casa es porque se le lastimó la rodilla. ¿No? Eh, la realidad es que si un misionero que regresa temprano, la verdad es que un misionero que regresa temprano la pasa muy, pero muy mal. El juicio que recibe de los miembros, al menos en sus miradas, en el tono con que le hablan, es realmente problemático. Y no es de sorprendernos que la causa número 1 de muertes entre adolescentes en Utah es el suicidio, porque a pesar de lo que dijo un cachetón en su respuesta a Damaris, de Hablemos, en la que ella habló del perfeccionismo, ¿sí? Tóxico que existe, y él dijo, no, no existe, porque bla, 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 y se mandó un chorizo de 7 minutos sacado de ChatGPT, respondiéndole que en la iglesia no existe ese perfeccionismo tóxico. Pero sí existe, y causa estragos en la salud mental de la gente. El sitio de Fair Mormon tiene un artículo que es el de la BYU, financiado por la iglesia, en el que tratan de explicar que si bien Utah tenía hasta no hace mucho el doble del consumo de antidepresivos del resto del país, no es por el perfeccionamiento tóxico, no, 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 sino que Utah tiene una altitud muy elevada. Es por eso. Y eso causa mucha depresión. Es eso. En serio, ¿ah? Le prometo que es eso. Si lo repito muchas veces, ¿me empiezan a creer, por favor? Si no. Este es el problema. Los estados con mayor altitud son Colorado, número 1. Wyoming, número 2, Utah, número 3. Pero de esos 3, el único que tiene problemas serios de depresión es Utah. El resto de los problemas graves de depresión se dan en el sur. Curiosamente, los estados más religiosos de la nación. ¿Casualidad? Puede ser, no sé. No siempre
La correlación es causalidad. Pero esta es la cuestión también. O sea, yo podría usar los números porque dicen que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Entonces uno puede usar la estadística para decir lo que uno crea, lo que uno quiera. Yo puedo decir, ok, Utah tiene muchos suicidios, mucho uso de antidepresivos. Utah es la capital del mormonismo. Correlación, la iglesia, el mormonismo, causa a la gente que se mate. Entonces vienen y me dicen, no, pero Utah no es todo mormón. Ok, no es todo mormón, pero es enormemente mormón. ¿Sería justo para mí hacer esa correlación? Puede ser, no sé, puede ser. Dicen que muchos chicos se matan por ese perfeccionamiento tóxico con el que no pueden vivir. Pero luego ellos mismos dicen, eso no se puede hacer. No, la depresión es por la altitud. Por la altitud. No por... perdón, me llegó un email, me distrajo. Es por la altitud, no por la iglesia, no por el perfeccionamiento tóxico. Ok, pero cuando ellos dicen que en las encuestas Utah siempre sale número uno en el estado que tiene mayor felicidad en el país, ahí sí es la iglesia. Ahí sí es la iglesia. Lo cual me parece muy deshonesto. O sea, si queremos que la iglesia sea responsable por lo positivo, pero negamos la realidad de que tal vez es responsable por lo negativo, estamos siendo deshonestos. Eso es cherry picking, eso no es justo. Ahí va. Eh, Claro, no es honesto. Ahí me dice John Hill, Mano es valoroso por vivir en Utah en un lugar tan tóxico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo no vivo, por ejemplo, en Farmington, donde están todos los apóstoles. Yo no vivo en Bountiful. Yo no vivo en Provo, donde está la BYU. Yo vivo en Ogden, con todos los cabecitas negras, acá somos todos mexicanos, venezolanos, eh, y por eso Ogden tiene mala reputación, porque está lleno de latinos. ¡Qué asco! Ogden es hermoso. Es una ciudad hermosa, tenemos unas montañas imponentes, majestuosas acá al lado literalmente, 15 minutos llego a las montañas. Tenemos la mejor nieve, tenemos lagos, que va en el verano, es una belleza, y está lleno de latinos. Está bien, está iglesia mormona cada 2 cuadras, por supuesto, porque es Utah después de todo. Pero dentro de la ciudad de Utah, esta es una de las mejorcitas que puede vivir y no tener, estar completamente rodeado por esta cuestión. Así que no está tan mal. A mí, yo amo Utah. Yo amo Utah. Lo bueno de Utah es que los mormones, si uno es mormón, no te joden. No se meten con uno. Te dejan en paz. Ellos se juntan entre ellos. Es como las pandillas. Ese es el otro problema que tenemos acá en Ogden hace muchos años, que por suerte ya se calmó muchísimo. Las pandillas. Las pandillas se matan entre ellos. Pero si vos no te metes, vos no sos parte de eso, no se meten con uno. Te dejan en paz. Los mormones son iguales. Los mormones son una pandilla que si vos no te metes con ellos, te dejan en paz. Así que no me jode, no me molesta. Eh, me encanta Utah. Eh, si alguna vez me jubile, yo siempre dije, yo de Utah no me voy. O sea, yo cuando me jubile tal vez me vaya a Ecuador, que es tan hermoso Ecuador, jubilarme ahí, ¿sabes qué lindo? Y ahora no, ahora que fui a visitar Dakota del Sur, me encantó tanto que digo, ahí está, ahí ese es donde me voy a jubilar. Muy parecido acá a Utah, pero eh, muchos parques nacionales, una belleza tremenda en Dakota del Sur. Bueno, pero volvamos a esto. Si quieren entrar, conversar conmigo y contarme sus experiencias en la misión, si se sintieron obligados, si sienten que ah, fue peligroso, si tuvieron que volverse antes, si lo miraron mal, por favor, únanse. Yo voy a leer esta última parte que me va a llevar unos 5 o 10 minutos y luego podemos empezar. Ahí está. Los voy a agregar en cuanto termine con esto. Bueno, ya le tenemos a ir a José Antonio. Muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. Esta es la última parte de la que quiero hablar, que es si la misión es peligrosa. ¿Es la misión peligrosa o no? La iglesia, por supuesto, dice que no. E incluso publicó un comunicado hace un par de años, ¿viste? Cuando salió la película hereje,
diciendo que los chicos son entrenados para que estén seguros. La iglesia hace mucho para promover la seguridad de los misioneros. ¿Qué hace? Los entrena y les dice, por favor, estén seguros. Eso es lo que hace. Pero la realidad es muy diferente. Acá tenemos el caso de un chico en la misión en medio de una situación muy complicada. Esto me lo mandaron, esto está en TikTok. Este es un misionero que grabó esto. A ver si me pueden escuchar. Soy el Hidalgo y pues estoy aquí en medio de la nada porque no hay paso por allá. Acaban de quemar un coche y todos los accesos están bloqueados. La combi me dejó aquí a mitad de la nada. Eh, Hay balaceras, ponchallantas, todo está muy peligroso. Ahí viene una ambulancia y pues por lo que dicen los policías, los maleantes andan por aquí cerca todavía. Son los bomberos. Ah, pero pues aquí estoy, esperando a ver qué pasa, porque esto ya está muy peligroso, parece como de película, la neta. Pues aquí estoy, cerca del coche. Está a mitad del aquí en nuestros suelos. Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, el chico estaba en el medio de una balacera. Parece que está en México. Imagínense. O sea, pero la iglesia, claro, la iglesia dice, no, nosotros le entrenamos. A ver, lo voy a subir un poquito, espero que no me arruine el resto de la grabación. Espero que eso haga una diferencia. Espero. Entonces dicen, claro, los entrenemos para que estén seguros, pero ¿cómo puede entrenar a alguien que se encuentra en medio de una balacera? ¿Cómo le haces? No entiendo yo eso. Eh, y desde que yo publiqué ese video, hace un par de semanas, espero que haya mejorado el volumen. Bueno, está bajo. Ya lo dije, no hay más que pueda hacer yo para arreglar el sonido en YouTube, lo siento mucho. Finalmente, aquí tenemos el caso del chico este, ¿no? Que sin desearlo se encuentra en una situación muy peligrosa. Pero esto es un comentario que recibí de Jijín Frost E3Z. Dice, Manu, en mi misión secuestraron a mi compañero menor y pidieron 1 millón de pesos mexicanos. Ya te imaginarás que la iglesia no dio ni un peso y al pobre de mi compañero lo soltaron en una llanura a como 40 minutos de la ciudad. Se salvó solo porque los secuestradores eran principiantes. Eduardo Rivera Senta dice, en mi misión yo serví en Sinaloa, donde hay un cartel de narcotraficantes muy fuerte. Allí me corrieron de una casa disparando al suelo con un arma. En otra ocasión, por 1 centímetro casi me atropellan y no fue accidental, el tipo quería pasarme encima y solo dobló la bicicleta. Yo pensé que estaba protegido por ángeles, en realidad tuve mucha suerte. Además que si pasé mucha hambre, cuando mi hija e hijo tengan 18 años, sé que los van a presionar para ir a una misión, ya te imaginas que voy a decirles. Marcelina Alonso dice, 3 de mis hijos fueron a una misión, vivían como indigentes. Rey Soram dice, a mí me quisieron asaltar en la misión, pero no me di cuenta. Seguí de largo, al darme cuenta que mi compañero que quedó atrás le grité que viniera y cuando llegó entre lágrimas me dijo que nos estaban apuntando con armas y yo ni cuenta. Oswald Doricón dice, yo serví en Torreón e igual me pasaron muchas cosas, estuve en una balacera, unos tipos nos amenazaron de muerte porque cuando subimos a un museo, a un cerro, dijeron que les habíamos tomado fotos, eran de un cartel, aunque en realidad solo tomamos fotos como turistas y un misionero gringo, eh, andaba tomando fotos a lo loco que no se fijó en eso. Una vez por poco nos atropellan con una camioneta que perdió el control, nos echamos a correr y apenas sentimos cómo nos pasa la Rafa por detrás. ¿Es cierto eso? A 40 personas en TikTok y 306 ya han visto. Me parece. No la entiendo muy bien eso, pero bueno. Con una amiga nos echamos a correr y apenas sentimos que nos pasa la Rafa por detrás cuando fue a dar contra un muro, pero según el presidente y mi madre, el Señor nos había protegido, pero la verdad fue suerte que ninguno de esas veces saliera herido o muerto. Eso sí, me traje un montón de enfermedades de allá. Les decía que por suerte no me traje una enfermedad venérea porque eso sí hubiera sido el colmo. Pero bonitas bendiciones recibí
Marcelina Alonso vuelve a comentar, dice, violaciones a las misioneras. En mi estaca entraron donde vivían las misioneras, vivían 4, violaron a una de ellas. Las otras misioneras las enviaron a otras misiones, el presidente no pudo seguir. Yo creo que quedó muy afectado. Y Gustavo Dario Vieira le respondió y dice, me acuerdo como si fuera hoy. Le arruinaron la vida a la chica, encima su familia confió en la protección de la iglesia. No sé, ya se fue. Ok, se me fue José. Ahí está. Y estoy viendo que acá en TikTok también me están agregando muchos comentarios. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, dice Roros. Yo serví en la misión Chile Osorno, me cagué de frío y esa misión ya no existe. ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, le cambiaron el nombre. Ok. Uh, ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue a vos en la misión? bueno, yo te quiero... Pues mira, yo no... ¿Cómo te puedo decir? Fue mucha presión en cuanto a los bautismos. Siempre tuve, sobre todo cuando fui compañero mayor, porque solamente fui compañero mayor, recuerdo que tuve un líder de zona, y me acuerdo el apellido porque se llama Santa María, allá del sur de México. Yo serví en México, en el Estado de México, en 2009, en 2011. Y la verdad, siempre si no bautizaba o se me cayó un bautismo, ya sabía que me iban a regañar. Y siempre la culpa es tuya. Es que tú no tuviste mucha fe, es que tú no cuidaste a las personas, es que tú siempre es lo mismo. O quiere que le ayudemos en su área, el del arcabuces, finalmente usted, yo no sé por qué fue compañero mayor, yo no lo habría subido. O sea, así me basureaban de esa manera en la misión. Eh, Obviamente, ya al final tú te vas dando cuenta, creo que la misión para mí, digo, no fue una experiencia también buena, también tuve experiencias buenas, se puede decir, pero creo que pero también me fui con un sabor muy agridulce, y cuando regresé yo es cuando fíjate que es la primera vez que que quise pensar en irme de la iglesia, porque fue donde yo empecé como que a cuestionar más la iglesia. Te das cuenta de que de los líderes de distrito para arriba, es una mafia, o sea, total, es una mafia. Yo no te puedo decir, o sea, suben al quien quieren, recomiendan al quien gustan, te das cuenta que pues no hay revelación, te cambian de compañeros si a ellos les complace, a los asistentes ellos recomiendan quién van a cambiar, a quién van a poner. Eh, y, y finalmente, pues yo no era muy agradado. O sea, yo nunca bauticé muchos en la misión. Y eso para mí era muy mal visto para los misioneros. O sea, casi todos mis compañeros de generación bautizaron 200, 100. O sea, yo bauticé ni 40 personas, ¿no? Y pues ya te de imaginar, ¿no? Después de la misión, yo me llevé pues una presión mucho, sobre todo con los Has, porque con los Haas era como que mira, él vivió mal, él pecó mucho en la misión, no se le acerquen, no le hagan caso, él está loco. O sea, ese tipo de cosas son las que yo me llevé dentro cuando yo viví, inclusive antes, o sea, durante la misión y después de la misión. Pero era siempre yo la culpa yo, Ok. porque yo pecaba. Cuando realmente al final yo hice mi carrera, o sea, yo ya me retiré de la iglesia, y ahora resulta que muchos de los que bautizan ya ni siquiera quieren saber de la iglesia. Y andaban con pecaditos, inclusive antes, durante la misión, ¿no? Te das cuenta de que finalmente es una empresa, porque la iglesia se maneja en una estructura muy corporativa. Y es algo que yo me di cuenta cuando el presidente de misión nos citaba mucho el libro de La gente altamente efectiva, no me acuerdo, de Stevie Covey, no me acuerdo cómo se llama, que yo tengo el libro Stephen justamente. Covey, sí. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es que el presidente de misión les insta a los presidentes de zona, a líderes de zona, perdón, a leer ese tipo de libros, Stephen ese Covey tipo es de libros de mormón, creo. estrategias de tipo corporativas, ¿no? Y Stephen Covey es mormón. sí, es mormón, fue mormón, Steve Covey es mormón, pero no nos permitían leer libros de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el milagro del perdón, o doctrina de salvación, o algo más así como de frente a la iglesia mormona, ¿no? Tiene que ser, pero corporativo sí se puede. Pues ya al final te digo, ya cuando regresé a la misión en la iglesia mormona sí te da estatus, porque a pesar de eso siento que me dio estatus. Por ejemplo, cuando yo regresé a mi barrio, relevaron al presidente de quórum para ponerme a mí,
Porque dice, es que lo que pasa es que su hijo es exmisionero, le decían mucho, y mi papá lo hicieron al consejero de barrio, ¿no? Y a mí me hicieron presidente de quórum de elders. Entonces, en cierta manera, como que el muchacho le desagradó porque él sabía que lo iban a relevar por mí. Y yo estuve así, sí estuve bastantes años, ¿no? O sea, finalmente, al cabo, el ser exmisionero sí te da un estatus en la iglesia y bien marcado, porque para ellos es como que, miren, él sabe como que vender, ¿no? El exmisionero sabe vender, sabe hablar, sabe aventar labia, ¿no? Esa es la Y idea, pues en esa el es la caso de idea. mi hermano, uno de Yo mis hermanos le incluso, fue mal. ¿no me escuchan? Ujú. Ok, yo incluso conté antes que nuestro presidente de misión nos dijo que usando el modelo de compromiso, que era lo que usábamos en nuestra época, eh, un misionero que él conocía, cuyo nombre no se era dado, fue a su casa y armó un seminario de ventas usando el modelo de compromiso. Y él lo contaba como si fuera tan gran cosa, pero digo, o sea que estamos aprendiendo a vender. Esa es la idea, estamos aprendiendo a vender. Eso es todo. Por eso los misioneros que más bautizaban no eran los que cumplían mal la regla. Yo cumplía la regla como idiota y no bauticé tanto como otros. Pero ellos, lo que tienen es que ellos eran buenos vendedores. Y eso era todo. Adelante, José. Y después a ver Exacto. qué escuchamos del resto. Sí, Hay que estar escuchando música, ¿no? y Parece. bueno, en cuanto a mi hermano, uno de mis hermanos no le fue igual cuando porque a él lo regresaron antes de tiempo. Mi hermano, por ejemplo, él fue líder de zona. Mis dos hermanos fueron líder de zona. Y una plática que yo tuve con ellos, yo le dije, me habría encantado ser líder de zona. Y ellos literalmente me lo dijeron. No quieres saber el tipo de mafia que se vive en ese tipo de posiciones, querido hermano, me dicen. Bueno, ¿Me pueden no, no te decir preocupes. 75 veces Y lo que mi dijiste hermano me para decía, que ¿no? yo Que sepa gracias a ese tipo de cuántas veces? presión. Sí. No, no te preocupes, hermano. Gracias a esa presión que recibió mi hermano, porque pues estás a cargo de todos unos misioneros y joven, pues mi hermano se andaba infartando, ¿no? Y entonces obviamente pues lo pidieron, ¿no? Mi familia dijo, no, ¿sabes qué? Te me regresas. No puedo dejarte más porque capaz de que te nos vas, ¿no? Y lo regresaron. El problema, sí lo regresaron y le dieron un relevo honorable porque pues finalmente no fue culpa de él, pero la presión en el barrio, Manuel, fue muy fea para él. O sea, ya lo tenían como alguien suspendido, como alguien completamente, porque estuvo un tiempo no yendo a la iglesia por su salud más que nada. Y fue horrible, la verdad fue horrible. O sea, al ver cómo a mi hermano le hacían caras, le daban indirectas, no le querían ofrecer llamamiento por el simple hecho de haber regresado antes de tiempo. Es feo, es horrible. O sea, si yo también viví un infierno, sobre todo con misioneros, o situaciones ahí entre los líderes de zona, porque con uno inclusive me llegué a agarrar casi a golpes. Pues no quiero imaginar ahora cuando te regresan antes de tiempo por cuestiones de salud. Y digo, no todos los misioneros lo regresan porque lo disfrazan como salud porque están suspendidos, ¿no? Y dicen que Ah, están entre comillas y con es salud. difícil Pero en el esconder caso de mi eso hermano, porque sí la el pasó problema muy es mal. que si te vas de la misión temprano a causa de alguna otra cosa, problema de dignidad, no vas a poder tomar la Santa Cena, ¿verdad? Me imagino yo. Entonces, ¿cómo escondes diciendo que es santo? Exacto. A menos que te quede en tu casa. Exacto, exactamente. Y no es lo mismo, o sea, yo recuerdo cuando al mismo tiempo también regresaron a un misionero y estaba suspendido, ¿no? Y los tienen suspendidos. Estamos hablando de hasta más de un año, o sea, porque les hacen tribunal, o sea, si quieren entender entendido, a muchos de los misioneros que me tocó ver que regresaban suspendidos, les hacían tribunal, porque la mayoría eran por ley de castidad, obviamente, ¿no? Entonces, no, no, no la pasan bien. O sea, fuera lo que hayan hecho, Manuel, si lo regresan, por ejemplo, por transgredir una ley o porque vienen enfermos, yo digo mi opinión, Sí. no deberían de presionarlos tanto. O No. sea, es una presión exhaustiva. O sea, yo Y en soy esta delgado. idea, Bueno, ahorita estoy un poco José, más no le vamos a dar tiempo complejo, para pero que... yo ya regresé. Sí, ya para concluir, yo me acuerdo, yo regresé más delgado todavía, se me notaba así el hueso de la cara, o sea, regresé excesivamente delgado, desgastado, harto, así te lo comento, harto completamente de las distintas cosas, porque vi muchas cosas que pienso que eso me ayudó a mí a abrir mucho los ojos y a cuestionar la iglesia. Y fíjate, yo inclusive entre familia yo le decía, yo no quiero ir a la iglesia, y le digo, yo no, y pienso que a lo mejor por respeto a mi familia estuve más tiempo en la iglesia,
pero sinceramente, si hubiera tenido más la oportunidad de independizarme, yo me habría ido de la iglesia hace mucho tiempo. Nada más te comento eso. A ver, dice Felipe, yo conocí a un misionero que se le murió el papá y lo empezó a ver y le diagnosticaron con esquizofrenia. ¿Dónde sacan tanta tontería? Dice Juan Fra, de nuestra experiencia. Caricias de José Smith, no sé si quieres compartir algo. Hola, hola, ¿cómo estás? Manuel, ¿cierto es tu nombre? Ujú. Mucho gusto, Manuel. Pues déjame decirte que me encanta tu contenido y creo que esta es la primera vez que hablamos. Y pues mucho gusto, un caluroso saludo para ti. Me encanta tu contenido. Yo vivo también en la ciudad vivo en Utah, vivo en Mill Creek. Y bueno, ¿qué te digo? En esta noche pues estaba escuchando pues tu live y esto hablando de la misión. Yo serví en Argentina en el año 2011 y algo particular que me sucedió a mí es que yo estuve con el Dan Jones de la misión. Estuve con el misionero que más bautizaba y estuve con él por bastante tiempo, estuvo por 6 meses y bueno, fue una experiencia que para ese entonces pues yo decía qué afortunado que soy, ¿no? Poder estar con uno de los mejores misioneros de la misión y bautizando. Lo que llegué a concluir después de mi experiencia de pasar 6 meses con este misionero es que efectivamente era un misionero que realmente no era pues lo que uno se espera que va a ser, ¿no? Que sea 100% obediente y todas estas cosas, sino que el chico tenía un background, tenía una experiencia en ventas y tácticas de venta y negocio, entonces era muy bueno cerrando ventas y todo este tipo de cosas, tenía esta experiencia vendiendo sistemas de alarmas de seguridad puerta a puerta y aparte de eso el chico era guapo, no era feo ni nada de eso. Y tú sabes, pues eso caía muy bien ya de antemano en ese estilo de cosas. Y bueno, bautizamos como locos, pero y la misión nos daba, pues obviamente, sabes cómo funciona la misión, ¿no? Que tiene sus revistas y ponen los compañerismos que más bautizan, con mayores bautismos, confirmaciones, y entonces uno llega el lunes y abre la revista de la misión y se da cuenta que uno está casi en los últimos lugares y uno dice, uy, hace falta más obediencia o qué será que estoy fallando. Uno siempre se culpa a sí mismo, ¿no? Uno nunca mira de que a lo mejor lo que uno está haciendo está mal, sino que uno siempre mira de que no, hay algo que no estoy haciendo bien. Y bueno, yo estaba con la persona que aparentemente hacía todo bien, porque estábamos bautizando a lo loco. Y resulta que nuestros números se veían muy bien para la misión. Teníamos 5 bautismos cada semana, 5 bautismos, 5 confirmaciones. La siguiente semana 7 bautismos, 7 confirmaciones. Pero yo estuve ahí en persona, en carne y hueso, y yo puedo testificar de que cada uno de estos bautismos y cada una de estas personas que bautizamos, realmente la mayoría no tenía muy claro realmente en qué se estaban metiendo o qué iban a hacer, sino que lo hacían más que todo porque el elder les había pues sabido vender muy bien la idea de bautizarse. Y efectivamente los chicos y chicas, mayoría de ellos mujeres y niños, mujeres y adolescentes, se bautizaban y todo, fotos con el elder, foto conmigo, está chévere, bacano, y bueno, ya un número más para, para reactivar para el obispo. Y bueno, eso es lo que pasaba, ¿no? Éramos las estrellas de la misión, pero yo veía de que hay algo aquí que no cuadra, porque es que bautizamos tanto, la misión nos aplaude, pero el obispo nos dice, hey, eldres, mantenerlos activos es importante también. Y nosotros, sí, claro, pero pues son almas de Dios y necesitan bautizarse. Y son dos fuerzas que chocan, ¿no? Porque el obispo está pensando, ya tenemos suficiente gente inactiva y se me están agregando más a la lista y solamente tengo 2 manos. Y por el otro lado está diciendo el presidente de misión, necesitamos más bautismos. Entonces, ahora que pues he hecho todo mi proceso de construcción, me he dado cuenta que la iglesia cuenta
muchísimo con que se sigan haciendo estos bautismos a pesar de que la gente no entienda, porque ellos necesitan justificar todo el dineral y todos estos movimientos financieros que los hacen de manera fraudulenta para poder justificar todo este patrimonio que tienen en Wall Street. Entonces, cuando le preguntan al vocero de la iglesia de cómo es posible que hayan tenido por más de 20 años una cartera de billones de dólares escondidas del gobierno y de sus miembros, puedan dar respuestas como, bueno, la iglesia tiene 16 millones de miembros, entonces es muy difícil poder ponerse de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer con todo este dinero. O sea, es una falacia tremenda, pero sí, o sea, esa fue mi misión. Yo fui uno de los mejores misioneros. Nada más nos faltaba nomás bautizar también los perros, los gatos, porque eso es un nivel de efectividad increíble. Y bueno, sí me arrepiento bastante, pero bueno, igual todo es parte de la vida, ¿no? Se aprende de todo un poco. Pero Yo lo me que hiciste no dedico causó a... ningún daño a nadie más que a la iglesia. Bueno, ni siquiera eso, no causó daño a nadie. O sea, no hiciste nada malo. Fuiste lo... yo lo único que desearía es haberla pasado mejor en la misión, porque trabajé tan duro que no la disfruté para nada. Me la pasé trabajando. Igual. Conocí gente muy linda, muy buena, lugares hermosos, pero fuera de eso, o sea, aprendí a hablar con la gente, pero nada de eso es algo que no puedes aprender, por ejemplo, en el trabajo vendiendo de puerta a puerta. O sea, son los que tardan en casarse porque los hacen feos y regresan de la misión, exacto. Exacto, te volvés temprano, sos un paria. Perdón, adelante. Sí, no, solamente quería decir eso. Hay muchos, ojalá si hay algún jovencito escuchando, algún padre de familia que esté pensando enviar a su hijo a la misión porque considera que la misión es la única manera que va a jugar un papel formativo en la vida de su hijo. Quiero decirle de que hay muchas maneras más y no es la única y de hecho hasta mejores, porque lo que sucede a largo plazo de estar en una organización como la Iglesia Mormona, te das cuenta que es una organización que premia la obediencia ciega, es una organización que premia a las personas que obedecen y no se cuestionan, no usan su mente crítica, y eso puede afectar otros aspectos de tu vida también a lo largo del camino. Entonces, yo invito a todas las personas que estén pensando irse a trabajar gratis para esta corporación multimillonaria, en otras palabras, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es de que lo piensen bien, de que hay otras maneras y de que la moralidad y los buenos principios que se pueden enseñar a nuestros hijos no solamente pueden venir de la iglesia mormona, pueden venir de muchas otras maneras. Y bueno, gracias Manuel por darme este espacio y me encanta tu contenido, me encanta lo que haces. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos esto. Geo Martín, ¿quieres compartir algo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Manuel. Hace mucho tiempo que no conversamos. Mira, bueno, sí, quería compartir una experiencia porque la quiero hacer corta porque en realidad es un poquito tarde en Chile, pero quiero compartir algunas que en realidad yo la misión puedo decir que 60% la pasé mal y un 40% la pasé bien. Y bueno, parte de ese 60% quiero compartir la primera, que cuando yo llegué a la misión, pasó algo muy curioso, que cuando yo llegué, había un elder que llevaba 2 semanas desaparecido. Y me llamó mucho la atención, porque este misionero era el más joven de la misión, tenía 18 años, y hoy en esa época, estamos hablando hace más de 20 años, llamaba la atención por qué había un joven o sea, de 18 años haciendo la misión. Y investigando y entre rumores se llegó a conocer de que este joven, este elder, era hijo de un presidente de misión en Ecuador. Y por eso lo habían dejado salir a la misión antes. Y llevaba 2 semanas desaparecido y nadie sabía dónde estaba. Incluso fue noticia nacional en ese entonces, acá en ¿Qué año Chile. fue eso? Y... ¿Ah?
¿Qué año fue eso? 2005. Mm, 2005, ¿no? Si yo traté de buscar información o revistas o diarios de la época y no encontré. Es que Pero el antes de se llama el del de que Caldwell. el internet fuera tan común, si no, no hay mucho de esa época. Sí. Pero sí tengo el nombre del misionero, el del Caldwell. Y obviamente su presidente era el presidente Caldwell de la misión Guayaquil. No recuerdo exactamente qué Guayaquil, pero era Guayaquil. La cosa es que este joven llevaba 2 semanas desaparecido y la misión era la misión Chile-Santiago Oeste. Y él se perdió en la comuna de San Antonio, en la costa, que pertenece a la región de Valparaíso. Y no apareció y resulta que a las 2 semanas aparece en la ciudad de La Serena, aproximadamente a unos 500 kilómetros más lejos de la misión. Y La Serena pertenece a otra misión, claramente. Y hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó. Y obviamente uno dice, este compadre lo van a echar, pues se va a devolver. Y resulta que no lo devolvieron nada, pues, y regresó como líder de zona. Y todos quedaron así, ¿what? ¿Qué pasó? Regresó como líder de zona. Y claro, y el rumor fue que lo dejaron porque era el hijo del presidente de la misión de Guayaquil. Claro. Y era un tema de prestigio. Pero en realidad sería falso decir que lo devolvieron se perdió por este motivo u otro. Claro, en ese tiempo el rumor decía que se fue siguiendo una mina, pero lo dudo. Yo creo que ahora, pasando los años y pensándolo bien, yo creo que fue un tema de salud mental que se arrancó, presión social, qué sé yo. Sí. Pero la cosa que me pareció muy extraño, porque en nuestra época, porque somos más o menos contemporáneos al tema de la misión, si uno hacía eso, lo echaban para la casa de una, po. Pero ¿por qué este no? Sí. Entonces, claro, llamó la atención en su momento. Pero esa fue la primera experiencia extraña. La segunda tiene que ver con la seguridad, porque 2 veces nos trataron de asaltar con pistola en nuestra cabeza. Y fue curioso porque las 2 veces fueron asaltantes, no eran solitarios, habían 2 o 3. Y las dos ocasiones, ahora me río, pero en su momento no me rí para nada. En su momento casi me orino. Pero uno de los acompañantes, no me recuerdo textualmente cómo lo dijo, pero decía, no, no, weón, a estos compadres no hay que hacerle nada porque estos son mensajeros de Dios, weón, Dios nos va a castigar después, weón. Y gracias a esos comentarios nos salvamos, porque si no, claro, en ese tiempo no estaba tan desatada la violencia como está hoy en día en Chile. Pero obviamente que alguien te asalte con un arma es motivo de miedo. Y la Sí. última experiencia que quiero contar, y esta es la más desagradable para mí, fue que en un sector de Santiago, que era muy conocido porque era un sector muy de izquierda, donde siempre hay revueltas sociales, pues justo para el tema del 11 de septiembre, que una fecha delicada en Chile, porque fue una conmemoración al golpe de Estado en Chile, donde se derrocó un presidente de izquierda. Y ese sector era bien de izquierda y siempre cuando pasábamos por ahí nos gritaban que Yankee go home y insultos hacia nosotros, po. Como que éramos, y los dos éramos un peruano, mi compañero era peruano y yo chileno, y los dos morenitos, imagínate, po. Y nos gritaban Yankee go home. Pero la cosa es que en ese entonces a mí me atacaron unos neonazis y me pegaron. Y como dicen en Chile, me sacaron la cresta, weón. Me sacaron la cresta y mi compañero peruano alcanzó a arrancar y yo no alcancé a arrancar porque ese tiempo yo era bien gordito. No alcancé a arrancar, me pegaron, me dejaron bien mal y tuve que estar 2 semanas hospitalizado en la mejor clínica de Santiago, Clínica Las Condes. Pero la pasé muy mal porque hasta el día de hoy tengo problemas a la espalda por esa golpiza. ¿Y por qué digo que son neonazis? Porque, claro, tenían símbolos nazis, eran 3 personas que me atacaron y también tenían un perro pivo, que el perro me mordió.
No, sí, la verdad fue una época bien, como dicen en Chile, penca, fome para mí. La pasé muy mal y el presidente me quería devolver a la misión, hasta me quería devolver a la casa, por la situación que había pasado. Y yo, obstinado por el estigma que significa regresar a casa antes, no quería, no quería. Quería terminar mi misión y yo me puse, como dicen en Chile, medio choro. ¿Qué significa ser medio choro? Confrontacional con el presidente. Y saqué a luz el tema del Dead Catwell. ¿Por qué a él Claro. lo dejaron y a mí, porque recibí una golpiza, me quiere regresar a la casa? Oh, Elder, es que recibí inspiración. Y, y hablé de sus casos con presidente Faust. En ese tiempo era presidente Faust. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. En ese tiempo me la creí. Ahora, En serio. ahora lo veo que me andaba chamullando, me andaba mintiendo. Porque no creo que un presidente me haya hablado directamente con el presidente Faust para consultarle mi caso. Y claro, porque yo creo que igual fue complicado para la iglesia porque se iba a hacer público, se iba a hacer público mi caso porque un misionero que había sido golpeado por neonazis en un sector de izquierda, conocido por ser de izquierda, pero algo pasó, seguramente la iglesia algo hizo para que mi caso no se filtrara, no se filtrara y no se hiciera público. ¿Con qué motivo? No lo sé. Pero la cosa es que me puse medio confrontacional con el presidente, que bueno, pensándolo bien, este presidente fue un HDP, siempre lo odié, presidente Packer, porque era un abogado levantado de raja, perdón, perdón, me está haciendo muy comentarios chilenos, era un arribista, era un HDP, un HDP. A diferencia del otro presidente de misión que llegó, que el presidente Jones, que era un amor de persona, que hasta el día de hoy tenemos comunicación con él, pese a que yo tengamos diferencias con la iglesia, pero él siempre está pendiente de mí de una manera bien amorosa y de amistad, pues, sin poner a la iglesia de por medio, pero el primer presidente era como el hoyo, malísimo, malísimo. Y siempre me tocaron sectores bien complicados en la misión, y siempre andábamos con cuidado. Y claro, y en ese tiempo, cegados por la fe, decíamos que el Señor o Dios nos estaba protegiendo. Pero, ¿qué puedo concluir de todo esto? Que la misión es súper peligrosa, súper peligrosa. Eh, Que cuando estás yo, todo bueno, el día ahora en me la mudé. calle. O sea, estás todo el día en la calle, 10 horas, 12 horas en la calle, no hay forma que no te pase algo. O sea, estás exponiendo a estos Exacto. jóvenes. No hay forma. Yo ¿Qué vivía en puedo una con- ciudad que se llama, en Arica. Ajá. Disculpa, Manuel, en Arica. Y Arica ahora está desatada por el tema de la migración venezolana, el tren de Aragua y todas esas cosas. Y en donde yo vivía en una población que es peligrosa en Arica, que es peligrosa. Ahora yo vivo en otra ciudad, que es en Coquimbo, pero en Arica, en el sector donde estaba yo, habían hermanas y las exponen a poblaciones donde hay gente que consume droga, drogadictos, oh no, o sea, digo, hermanas, ¿qué hacen acá a las 9 de la noche? ¿Qué hacen acá? Las exponen, y me acuerdo de la película Hereje, si bien no es el mismo contexto, pero las exponen a tanto peligro, confiando en una fe ciega, diciéndole que no les va a pasar nada, que el Señor los va a proteger. Pero yo veo casos de misioneros que los atropellan, que los asaltan, que los tiran por las ventanas. Entonces, y yo pregunto, ¿dónde está el Señor ahí, po? Entonces, ¿por qué a ellos? O sea, ¿por qué les pasa cosas a ellos? La misma cosa que les puede pasar a ellos, les puede pasar a otros. Les puede pasar a otros. Entonces, y estos señores apóstoles y los cabezas grandes de la iglesia que dicen que acompañan a los misioneros, no son capaces tampoco de acompañar a estos jóvenes. Dime, ¿qué apóstol acompaña a un misionero? Ninguno, ninguno, ninguno lo acompaña, porque saben lo que se exponen. Estos compadres andan con guardaespaldas para que los cuiden, y los pobres misioneros tienen que andar exponiéndose a tantos peligros. Bueno, eso quería compartir con ustedes, Manuel. Gracias por la instancia. Muchas gracias a vos. Sí, ahí estaba diciendo alguien,
Incluso ahora los jubilados lo están tratando de presionar para que vayan. Y esto fue así en la conferencia de octubre de 2023, el Elder Rasman dio un discurso que dice, ¿cuán grande será su gozo? Y al final dice, como apóstol del Señor Jesucristo, no como cualquiera, estoy hablando como apóstol del Señor Jesucristo, les pido que pidan como misioneros, que sirvan como misioneros en el recogimiento de Israel y que tal vez incluso sirvan de nuevo. Los necesitamos, los necesitamos. Les estamos agradecidos a ustedes, las personas mayores, por la vida que han llevado y el ejemplo que han dado en sus hogares, barrios y estacas. Los invito ahora a llevar sus conocimientos y experiencia junto con sus testimonios compartidos a lo largo del tiempo y vayan a servir en una misión. Ruego que la próxima vez que me sienta a asignar a matrimonios misioneros mayores, haya cientos de ustedes esperando con anhelo su llamamiento. Pensamientos finales, José, y ya me voy porque se me está haciendo tarde. Sí, adelante. Primeramente a todos los exmormones y a vos, Manu, desearte una feliz Navidad y felices fiestas. Realmente la iglesia es peligrosa, es una secta peligrosa. Digo, lo único que saqué bueno de la misión fue que me aprendí a independizar un poquito más y y conocí lugares, conocí a gente, conocí culturas de diferentes, ¿no? Pienso que eso le salió al revés a la iglesia porque mi burbuja mormona se reventó desde ahí. Y realmente es mucha presión la que se vive. Nada más es lo que quería comentar y pues muchas gracias por tu espacio, Manuel. Bueno, gracias, José. Gracias, José. Gracias a todos los que han compartido. Gracias a los mensajes, muchísimos mensajes. Me hubiera encantado poder leerlos. Pero sí. Vamos a hablar el domingo entonces. El domingo vamos a hacer la segunda parte del episodio sobre el sexo en la Biblia. Esta parte es una de mis favoritas porque vamos a hablar de cómo las mujeres eran propiedades en esa época. Así que, desastre. Ojalá me hayan escuchado bien. Dale, Felipe, la próxima lo hacemos. Ahora que estoy de vacaciones por las próximas 2 semanas, lo hagamos. Yo voy a hacer al menos un programita por semana por las próximas 2 semanas. Así que ojalá pudiera arreglar la parte de esa técnica con YouTube. No sé qué pasó ahí, pero bueno, ahora lo subo y estoy igual en YouTube. Un gran abrazo a todos. Gracias a Adriana por moderar los comentarios y gracias a vos, José, por tus comentarios. Y bueno, un gran abrazo a todos. Nos estamos viendo, ¿eh? Adiós. Un fuerte abrazo, Manuel. Cuídate mucho. Dale, igualmente.